El problema sustancial es que esta nueva izquierda que se presenta como nuevas organizaciones políticas o partidos o movimientos sociales que ofrecen para la clase trabajadora joven, no en este caso la generación Z, porque mira, es muy interesante que desde el 2018, con la victoria de Andrés Manuel y con la victoria de Morena, que tuvimos el primer gobierno de izquierda, podríamos criticar qué tanto o qué tanto no es izquierda Morena, pero creo que es una discusión que se reduce a algo muy superficial. Pero la victoria electoral de esa izquierda fue gracias a una juventud que vivió las consecuencias del neoliberalismo. Y ahora me parece que esa base social que apoyó electoralmente a Morena en ese periodo, ahora se ve confundida frente a las acciones del gobierno federal, ¿no? No sé si es por la capacidad política que tengan para manejar la crisis o por la propia voluntad de la izquierda para afrontar la crisis, ¿no? Esa es la pregunta sustancial de lo que está ocurriendo y de lo que puede ocurrir en los próximos meses, ¿no? Y siempre me pregunto esto, ¿qué es la izquierda hoy? ¿Y cómo se define el programa de la izquierda? ¿Y qué ofrece esa izquierda para la juventud? Justo, pues, pensaba el otro día, a ver si tuviera que, no lo sé, defenderme ante una persona que me cuestiona, es que, ¿por qué eres izquierdista si la izquierda lo único que genera es hambre y pobreza y todas estas cosas? O sea, sí me hace pensarme, a ver, ¿desde qué punto debería de responderle, no, la izquierda no genera eso, es el capitalismo, ¿no? Debería dar una respuesta de corte marxista, debería dar un acercamiento más desde la militancia política, no sé, desde el leninismo, argumentando que es un tema de organización, de las clases. O sea, justo desde qué posición uno debe responder. Y esto creo que amplía un poco el panorama de que la izquierda es una idea, es una bolsa demasiado grande que engloba muchas dinámicas de participación política, de asociación, de organización, y es ahí donde yo creo se pierde mucho, se borra el rastro porque, a ver, hay posturas de lo que nosotros hemos englobado dentro de la misma izquierda que en sí mismas son antagónicas. Ves muchos feminismos de izquierda que critican las dinámicas del patriarcado internas dentro de muchas formas de organización. Ves todas estas disidencias sexuales, la dinámica ambientalista, vitalista, que busca hacer crítica al antropocentrismo. Entonces, también ver que muchas de estas posiciones tienen formas de militancia totalmente particulares. Entonces, de nuevo, o sea, tú como alguien que hace una crítica al sistema mundo, y eso es otra cosa que también habría que definir, hacer una crítica no necesariamente automáticamente te vuelve a alguien de izquierda. O sea, yo creo que considerarte de izquierda y luego considerarte definirte dentro de un rol en el actuar político, en el actuar social, tiene una particularidad muy propia de la acción que haces, de con quiénes te relacionas y sí, de nuevo, cómo atiendes lo social día con día. Sí, y en ese aspecto, yo creo que una izquierda que hace una crítica al capitalismo no es propiamente anticapitalista en inicio. Y ahí empieza el camino para trazar qué es la izquierda hoy y qué es lo que define a la izquierda hoy en términos electorales o en términos de movimientos sociales de masas o de partidos. Porque por un lado, como dices, uno se puede asumir como marxista y socialista o comunista, ¿no? Y ser anticapitalista y querer destruir el capitalismo de base, pero hay que admitirlo que es una izquierda que se encuentra insolada del proceso social, ¿no? Solamente en pequeños grupos, organizaciones políticas e incluso solamente en la academia, ¿no? Es donde se resguarda ese tipo de izquierda que tiene ese horizonte más radical, si le quieres decir así. Y por otro lado, tienes a una izquierda que está creciendo electoralmente, que se está
yendo a la izquierda del centro político liberal, que está ofreciendo una respuesta a la crisis, pero que es una respuesta, podríamos decirle, socialdemócrata, reformista, que significa, en otras palabras, podemos arreglar el capitalismo con algunas pequeñas modificaciones o cambios, cambios sociales por vías parlamentarias o por vía de políticas públicas. Y me parece que esa izquierda está creciendo, y no es que sea absolutamente partidario, pero por el otro lado tampoco lo soy enteramente crítico, porque entiendo que esa izquierda es producto de un proceso que se está alineando más a la izquierda, y el que la gente está generando conclusiones que al final forma la base electoral de ese tipo de izquierda. Y podríamos poner el caso de peculiar de Zoran Mandani en Nueva York. Uh-huh. En el centro del imperialismo americano, en el centro de las finanzas mundiales, de Wall Street, un candidato socialista gana las elecciones como alcalde de la ciudad. Y eso nos tiene que decir algo. El programa, por ejemplo, de Mandani, en este caso, eran 4 puntos básicos, me parece. Primero era salud universal para los niños. Segundo, autobuses veloces y gratuitos para la clase trabajadora. Tercero, un aumento del cobro de impuestos a los multimillonarios. Y finalmente, una ciudad santuario contra los servicios migratorios que están secuestrando gente ahora en Estados Unidos con el gobierno de Trump. Claro que es un socialista que pretende arreglar el capitalismo mediante esas medidas, ¿no? ¿Es suficiente? No lo sé. Pero el tema es que expresa la voluntad de un periodo en el que ya no queremos regresar a las políticas neoliberales, a hipócritas de los demócratas diciendo que sí somos izquierda y sí queremos el bienestar social, cuando del otro lado tienes que están financiando a multimillonarios, ¿no? Entonces, en ese aspecto tenemos ese tipo de izquierda que está defendiendo un programa, a mí me parece, de retorno al bienestar social frente a la crisis del neoliberalismo, y al mismo tiempo de distribución de la riqueza a través del cobro de impuestos mayores para los millonarios y la nacionalización de bienes públicos, de bienes privados o empresas, como el caso, por ejemplo, también de Yurpari en Inglaterra, cuando el programa central es: si queremos salir de la crisis energética, ya me podrás contar de lo que está ocurriendo en Escocia o en general en Reino Unido, pero la respuesta política, por ejemplo, de Corbyn o de Sultán es la nacionalización de la industria eléctrica, ¿no? Lo mismo que plantea, por ejemplo, Podemos en España, lo mismo que se planteó en México con el tema de la industria eléctrica y la industria petrolera, o lo mismo que ahora se está planteando el progresismo latinoamericano, ¿no? Tratar de regresar a la industria nacional. Entonces, a mí me parece que esos aspectos son los que definen este periodo, los que definen este tipo de izquierda, que al final no es enteramente la izquierda, porque hay otros aspectos, como el caso de nosotros que nos asumimos marxistas, pero para mí es la izquierda hoy, ¿no? Y con es la izquierda hoy, hay que empezar a discutir realmente en ese plano, porque a la gente le importa esa izquierda, ¿no? Justo estaba revisando también, dándole pues esta vuelta a lo que está sucediendo en Minneapolis, y cómo una de las organizaciones que ha tenido que ha tenido imagen, que ha salido a manifestarse en contra de lo que está sucediendo, ha sido justamente los Black Panthers. Uh-huh. Han resurgido en todo este contexto pues de violencia estatal con utilizando sus fuerzas migratorias, ¿no? El ICE. El tema es de que justo yo creo que aquí tú ves una facción de los Black Panthers, o definitivamente otra generación de Black Panthers. Sí. Porque por ejemplo, este grupo que se hace llamar Black Panthers y que quieren formar un Black Panther Party, uh-huh. Ellos estaban teniendo conflicto, o uno de los voceros del movimiento Black Panther original decían que estaban en contra de que el Black Panther Party se registrara bajo ese nombre, sí. Ya que los valores del Black Panther desde su punto de vista, no surgieron como una dinámica para proteger la inmigración. Ellos, uh-huh. sus valores, el grupo que ellos buscan proteger y reivindicar no son los migrantes, es la población negra, es la población afroamericana y los descendientes afros, ¿no? Ahora tú ves que esos son voceros, pues ya de quienes de la comunidad latina, ¿no?
No. Yo hablo de que los Black Panthers, o sea, los originales ya, pues, las personas mayores, ellos, y originales de movimiento, no estaban a favor de que se hiciera un partido. O sea, de que surgiera algo que se denomina el Black Panther Party y que ellos protegieran migrantes. Desde su punto de vista, esa no es la lucha de los Black Panthers. Decían, esa no es nuestra lucha, nosotros no tenemos que por qué involucrarnos con migrantes. Pero entonces salen estas nuevas voces de los Black Panthers y dicen, no, claro que es nuestra lucha. Y jóvenes, ¿no? Sí, pero es que, creo que esa es la característica. Son jóvenes, pero son personas que están siendo atendidas y se están ocupando de lo que está sucediendo en su generación, de lo que está sucediendo en su contexto político actual. Lo que sucedió con los Black Panthers en los 70. Ellos se ocupaban de la discriminación que sufrían las poblaciones afroamericanas y todas estas leyes de segregación. Por eso surgen y a eso responden ellos. Yo creo que aquí planteas un tema muy interesante que está ocurriendo con los movimientos sociales hoy y con la izquierda, y que es la idea de interseccionalidad. El tema de luchas unidas, pese a las distintas identidades que existen, o luchas, o como diríamos regularmente la izquierda, trincheras. Y en este caso, te voy a contar una experiencia que me pasó muy interesante cuando estaba realizando mi investigación de campo en Irlanda, con sindicatos. Y yo me encontré que la mayoría de personas que tenían ideas izquierda y que se querían organizar sindicalmente y que eran combativas en la calle y que salieran a protestar, eran los sectores más precarizados de la sociedad irlandesa, ¿no? Que en este caso son los trabajadores de hostelería, trabajadores de bares, trabajadores de servicios, etcétera. Y particularmente son trabajadores de 18 a 25 años. Y ahí descubrí que la gente que sale a marchar o que milita o que participa en movimientos sociales de estos sectores son gente profundamente interseccional. Un día va a una marcha feminista el 8 de marzo y a la siguiente participa en las marchas en solidaridad con Palestina. Y al día siguiente participa en marchas en solidaridad con Venezuela. Y al día siguiente vota por partidos de izquierda, ¿no? Entonces me doy cuenta que ahora lo que está ocurriendo, y que me parece que es distinto al periodo neoliberal, es que si bien en el periodo neoliberal existían las luchas que podemos llamar identitarias, aunque no me gusta el término, pero identitarias, que en este caso solamente es, si tú eres mujer, solamente puedes luchar por la lucha feminista, o si tú eres migrante, solo puedes luchar por los migrantes, o si tú eres negro, solamente puedes militar en los Black Panthers. Ahora te das cuenta que se están rompiendo esas paredes. Y la gente está saliendo a marchar por un sinfín de cosas que están conectadas o ligadas a la crisis de un sistema político y económico. Entonces tienes el caso, y me parece el caso más llamativo de todos, el de Greta Thunberg, que es una chica de 12, 13 años que empezó en la política movilizando a jóvenes en acciones climáticas, en huelgas, y después se volvió en una de las representantes más importantes del movimiento en Europa en solidaridad por Palestina. Y en este caso tú estás viendo la transformación política de Greta Thunberg, en cuestión de años, cómo ella empieza a generar conclusiones más radicales y empieza a conectar. Lo que está ocurriendo en Gaza es lo mismo que está ocurriendo con el cambio climático a nivel global, y lo que está conectado con el genocidio y con la industria armamentística está conectado con las finanzas internacionales y con las condiciones de explotación contra los trabajadores en Europa. Y entonces ya tienes que Greta Thunberg está sacando esas conclusiones e hilándolas, y otras personas, ¿no? De su propia edad, me parece que están teniendo ese cambio o ese proceso, y es positivo ahora frente a lo que ofrece el panorama internacional. Sí, es curioso justo cómo funciona el concepto de interseccionalidad, ¿no? Asumiendo que hay una fractura de los problemas, cuando pues nosotros podríamos asumir que en realidad todo está interconectado, ¿no? Responde a un problema o de una crisis de carácter más sistémico. Justo, al menos, entonces planteando como una base común, creo yo que ahí ya pudiéramos hablar de una izquierda donde no se difuminen todos los movimientos, sino donde se reconozcan cada una de las distintas luchas de sus diferentes puntos de partida y de las acciones a las que responden cada uno, sí. Pero al final reconociendo que estas pues están al final entretejidas, están interconectadas